Es un placer recibirlo. Vamos a charlar con él, el señor Miguel Olivencia. ¿Qué hace, Miguel? Muchas gracias. ¿Cómo andás, querido? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Felicitaciones. 64. 64. Y hace 15 que escribiste este, 14. 14, sí, bueno, fue un periodo de 6 meses, pero sí. Este libro es en la conmemoración, en 2011, la conmemoración de los 50 años De del los canal. 50 años que hicimos un trabajo de investigación Largo. de 6 meses y realmente muy minucioso. De hecho, aparecieron muchas imágenes que aparecen ahí, como las que salen de abajo del... Vas caminando por los corredores del canal y aparecen cosas. O yo tengo en casa esto, porque lamentablemente los uruguayos tenemos poca costumbre de guardar las cosas verdad, nuestras. Es verdad. Bien, y no es por dar palo, porque todos dijimos, ¿no? Pero todos los canales. Hemos tratado, por ejemplo, una vez a otro canal, buscar material para una obra y todo. Y no hay archivo, no hay nada, no se guarda. Esto es lo que decía, mirá, creo que era esto, sí. Carballo, esto es sí. lo que decía Miguel. Este programa duró 3 meses, Un verano. un verano. Pero fue la continuación y la de Un programa de humor. Fue, en vez de hacer pizza, Pizza Carballo, vino el hotel y volvió la pizza. en verano hicimos Carballos In, y volvió Pizza Carballo después. Totalmente. Pero no, él estaba no sé, la historia es así. Para hacer un programa de verano, quisimos hacer un programa de humor. Graciela Rodríguez, Aranita Silva, Horacio Rubino, Julio Vázquez, Miguelito Becci, Patricia Fierro. Otro mundo. No, una locura de gente. Entonces, la historia ¿cuál era? Que Carballo, el conductor de pizza, se iba de vacaciones. ¿A dónde? A un hotel que tenía un hermano de él. Entonces yo hacía de Carballo y de mi hermano. El de mi hermano, el de Bigote. Estaba muy bueno, no escrito por Horacio. Horacio era uno de los que escribía. Ganador del carnaval este año, ¿no? Ganador, el querido Horacio Rubino. Escuchá, ¿en qué año fue Gran Canal? ¿Cuándo me dijiste que fue? El Gran Canal es un eslogan de los 80. De los 80. Y han pasado programas emblemáticos. Recién alguien Totalmente. por ahí- Recién hablaban de Casino Monte Carlo, fue el primer programa, el 23 de abril del 61. Empezaron los actos conmemorativos de la inauguración al mediodía. Hubo una misa, después estuvo Luis Valleverres, que era el presidente. Y lo más cómico que vos decís, ¿por qué 23 de abril? Porque teníamos el feriado del 19. El transmisor era nuevo, el del Palacio Salvo, Sí. era nuevo, nunca lo había habido un transmisor así en Uruguay, y había que, ¿viste el último tornillito? Pero Sí, venía un técnico de Estados Unidos y dijo, no, yo en 15 minutos lo hago, Sí, quédense no. tranquilo. ¿Cuánto duró? No, ¿Demoró? llegó el 18 para la inauguración del 19, Ah. fue el 23. Se fue postergando. Se fue postergando. Y ese- el 23, sí. después de todos los actos, de las palabras, demás, Todo eso saliendo al aire. todo al aire en vivo. Todo al aire. Era todo televisión en vivo porque la única capacidad que había en ese momento era la de proyectar una película y ponerle una cámara adelante. Para. Lo que era el Cine Master era que vos, si querías pasar una película, la pasaban en una pantalla y le ponían una cámara adelante. Vos sabés que yo eso no sabía. No existía el videotape. Entonces, las tandas eran en vivo. Ponele que como están ellos tres ahí, eran 3 stands y lo que le decían el locutor, que se paraba y decía tiendas, vamos a decir, Soler. Sí. Vos lo interrumpías y te mostraba otra. Había 3 cámaras en total en todo el canal. Le decías algo y él se cambiaba al stand de al lado y ahí decía, Jugolín te cambia la vida. Tremendo. Y terminaba de esa y los locutores eran 4 o 5, en ese momento ya era el segundo canal, y eran los mismos. estaba el 10. Entonces se tomaban un taxi, iban de canal en canal, Bueno, porque aparte cada empresa tenía su locutor. Seguro. Pero además, yo me acuerdo que Cristina, lo contaba, Sí. Cristina iba de canal en canal. Claro, haciendo las tandas yo de esa conocí manera. a Sonia Casareto, fue mi suegra, Sí. hace muchos años, y ella era una modelo que también iba de canal en canal a hacer la publicidad, lo que es ahora la tanda. O sea, la publicidad al principio eran... En los PNT, En los PNT, eran eso. tandas. Eran Las tandas. tandas eran PNT, no había otra cosa. No podía, o sea, había algunas películas, o sea, comerciales que se hacían para pasar en los cines
que estaban en películas de cine, Seguro. pero se tenían que pasar de la misma manera, proyectándolo contra una pantalla. ¿Y una cámara? Y una cámara adelante. No, qué increíble. Y el programa, Y el primer programa fue Casino Monte Carlo, Es que- que Casino Monte Carlo nació como un programa de espectáculos. Era muy común. Pero a mí me habían dicho que yo fui el primero. Está. Bueno, No, eran pero- programas de no. espectáculos. Ese día vino una banda, un grupo de teatro, banda española llamada Los Gemelos, que tenían integrantes argentinos y ahí estaba Pato Carré y Héctor El Coiro. Pato Carré. Y Héctor Coiro, que después fue figura del canal. Pará, y ese día, además de la misa y además ese acto protocolar, Sí, y empezó... sí, Casino Monte Carlo. Casino Monte Carlo. ¿Te acordás de la película o no? No, Casino Monte Carlo empezó como un programa de entretenimiento. Ah, pero y ¿qué espectáculo. qué había? Después mutó a película. Está, ¿pero qué había? Ese show que te digo, el de los gemelos, Ah, en esa época todos los artistas venían en vivo. sí, sí. No había videotape. Y el otro gran problema es que mucha gente no le conocía la cara. Está el famoso lío de los Beatles, Seguro. pero, por ejemplo, Josephine Baker, lo transmitió el canal. Digo, todos venían y actuaban en vivo. Hacían playback algunos, pero actuaban Bueno. en vivo. Pará, ¿y cómo? Bueno, Telenoche. Telenoche ya empieza, primero se llamaba Noticias Monte Carlo, Informativo Monte Carlo. Telenoche empieza un poquito después. La primera figura fue Imazul Fernández. en Mazul. Después de Imazul, cuando pasa ya cosa, ahí sí, ya empieza a hacer Telenoche. Y lo que sí hace Canal 4 es tener el primer informativo del mediodía, que fue un golazo, a la 1 de la tarde. El primer canal que tuvo informativo al mediodía Al fue mediodía, Canal 4. Canal 4. Que fue un golazo. Y ahí estaba todo el equipo completo, que era el mismo de la noche. Pero tenían el mismo tema. Las noticias las leían, no tenían... Era casi un informativo de radio mostrándolo. Y llegaban algunas imágenes en video de cosas. El hombre a la luna eso es un poquito después, pero al principio hubo un acontecimiento en Estados Unidos y capaz que una semana después llegaba una película de 1 minuto para que la podías ver una semana después. Estábamos viendo imágenes, ¿no? Perdón, pero me pareció que estábamos pasando imágenes que me las perdí. Eso es más nuevo. Alejandro, bueno, mira, esa es una presentación de Pizza Carballo que nos llevó 1 día y medio, creo. Y sí, mirá Eso todo es en la escalinata del Hotel del Prado. Hotel del Prado. Mirá, Era mirá, el Jean-Claude, mejor Jean-Claude, con ejemplo todo de el la cuerpo televisión hecha a pulmón, porque todo eso, los bailarines serían Todo, amigos sí, tuyos, sí, el sí. de la cachila fue uno que lo vieron por la calle y lo pararon. Mirá, ahí está Hugh Hefner. Sí. Adrianita Silva. Lo que te haber salido más Fernanda caro ese Silva, día fue la Miguelito tintura Becci. negra, ¿no? ¿Quién? La tintura negra ese día. No. Los Miguelito looks me Becci. Para. ¡Qué presentación! Ahí está. Oh, mirá qué facha, vos. No, impresionante, no se puede creer. Esa era la presentación del Adriana programa. Mirá, Silva. ahí Jean-Claude, Gustavo Pérez. Ahí, un asado con fritas. ¡Asado con fritas! Bueno, Adrianita. Qué tremendo. Pizza. ¡Ay, la pizza! Y obvio. Se entiende, ¿no? No. El mensaje. Por Ahí está. supuesto. Muy bien, qué La bárbaro. tipografía, no es. El canal también, si bien el color empezó el 21 de agosto del 81, Sí, ¿eh? ya en el 72 hacía algunas transmisiones en color Ajá. y era un acuerdo comercial con Casa Zapelli. Entonces hacían cosas en color de acá y solamente lo pasaban en televisores en las vidrieras de Casa Zapelli. No te puedo creer. Sí, Ah, mirá. sí. Mirá vos, no te puedo creer. Miguel, Y Sí, toda mi generación creció pensando que la televisión arrancaba a las 6 menos cuarto de la tarde con la señal de ajuste y Sí. después la TV educativa. Sí. Me vengo a enterar acá, leyendo el libro, que hubo informativos en los 60 al mediodía. es que las transmisiones eran casi de 24 horas hasta el 72. 72 viene el problema del petróleo, la primera crisis del petróleo, que empieza a subir el petróleo. 73 dictadura y la mejor excusa para que hubiera menos televisión y controlarla más era que por restricciones solamente podía haber del lunes a viernes de 18 a 24 y sábados y domingos de 12 a 01. Ahí es donde, pero
hay show como el programa de Ruecker, que fue histórico acá, Mediodías con usted, o en otros canales el show del mediodía, que eran todos al mediodía. El tema es que a partir del 73 y hasta el fin casi hasta los 80 y pico, principios de los 80, no se podía por ley. Y vos te acordás de la cadena educativa porque sos más joven. Si no teníamos martes y jueves, la cadena de las fuerzas conjuntas, Sí. a las 19, que cuando dejaron de pasarla porque ya no tenía sentido, pasó a ser la cadena de la salud, que arrancaba con las 4 estaciones de Vivaldi, y después fue una cadena, todas eran cadenas buscando mentalizarte de la dictadura. Después, primero fue la cadena de la salud y después fue una que era de hablar bien, de usemos bien el idioma español. Qué bien vendría ahora. Sí, Miguel, sí. hace un ratito Vendría en TikTok ahora. hablabas de la evolución, sobre todo de los noticieros. Sí. Hoy en día nos parece muy normal que un noticiero tenga un móvil, esté en el lugar de los hechos, pero también fue una revolución cuando estuvo el primer móvil con hechos policiales, que fue, tengo entendido, con el hecho de Liberay, que después Sí, se el hizo la Liberay. película. Lo que pasa es que el Liberay tuvo una cosa buena, duró 24 horas. Porque si Y no él hubiera dio el sido tiempo de imposible llegar. mover camión, Todo. microondas, sacar una cámara al estudio para llevarla porque no había cámaras móviles. Claro, no eran Este, livianas. Sí, Canal 4 fue el primer canal en transmitir también partidos de fútbol, un partido en la cancha de River. No te puedo creer. Sí. Y lo que vos decís, Sí. mirá, yo tengo un caso, y es del año 76. A ver. Defensor salió campeón por primera vez uruguayo en el 76, Con Ricardo de León. con José Ricardo de León. No hay grabaciones, no había, porque lo único que los había grabado era Estadio 1, que los había guardado en VHS y los VHS se pegan, hay un montón de cosas. Cuando cumplió 50 años de eso, cuando cumplimos 100 años en el club, apareció un tipo que fue cameraman de acá, Ballarino, que el hijo también Seguro, trabajó con nosotros acá, Obvio. y dijo, yo fui, porque él era representante de una agencia de noticias, yo fui con mi cámara de Super 8 y grabé 8 minutos de ese día. Y lo que tienen y lo que hacían los informativos, iban con una cámara de cine, lo cual había que revelarlo después, y grababan 8 minutos de un partido, o si pasaba algo en la calle, grababan 5 minutos, pero del partido grababan 8 minutos, que eran los que ellos prendían la cámara. Bueno, no Claro, no tenía por qué. aleatorio. No le decían No. che, hagan el Esa gol hora, ahora. si No. encontrás No hay el goles, gol, de ese día claro. no hay goles. Claro. Lo único que se guardó un pedacito para el final. Pero con las noticias pasaba lo mismo. A vos te decían, se incendió el Palacio de la Luz. Iban, filmaban en Super 8, después tenían que venir, revelar. Qué y, trabajo. y claro, y no había rebobino, voy para atrás, no me gustó. Marchaste. Marchaste. Era lo que salía. Era lo que salía. ¿Cuál fue la figura que además de Giacosa y además de otras figuras en el 10, Sí. que arrancó antes, cuál fue la figura que empezó a ser emblemática en la pantalla del canal? Lo que pasa que podés hablar de etapas, no de una en general. Pero la primera que se te viene a la cabeza, yo no digo emblemática, capaz que me exagero mucho con emblemática, pero que identificaba Canal 4. Coiro, Mullins, las 3 tareas de la voluntad Mullins. era Jorge Mullins. Héctor Coiro era un argentino que conducía programas familiares. Ajá. Y Mullins era locutor, o sea, hacía avisos, era presentador y era el gerente comercial del canal, un tipo con una capacidad extraordinaria, que después fue dueño de Radio Sarandí. Ellos tenían las 3 tareas de la buena voluntad, que fue por muchos años el programa emblemático de Canal 4. ¿Qué eran las 3 tareas de la buena voluntad? Grupos sociales les encomendaban 3 tareas con el fin de que si ganaban, una entidad social se beneficiaba. Bien. Pero empezó con una escuelita y terminó con el hospital de clínicas. Y hubo las 3 tareas de la voluntad, hubo una que es de las más recordadas, que tuvieron que juntar a los campeones del 30 y entraron dando la vuelta olímpica al viejo estudio de 18, encabezado por Nasasi aparte. No, tremendo. Y cuando cumplían esas tareas, que supuestamente eran bastante difíciles, Sí. tocaban, con Marisa Mondino, Mullins y Marisa Mondino, tocaban una campana y decían tarea cumplida. Estamos hablando del 62, 63. Todo lo que pasa hoy es casualidad que sea lo mismo, ¿no? Sí. Y, Bueno. y por ejemplo, ¿no? En el Excelente. 62-63, Sí. ¿cómo se llevaba a cabo eso? Porque ahora tenés teléfono, tenés computadora, tenés el WhatsApp. O sea, en Mirá, ese momento,
Te voy a ¿Cómo contar hacías? algo, por ejemplo. Era muy común salir desde Punta del Este. ¿Tá? ¿Cómo hacían los canales para transmitir de Punta del Este? Había un minimog y una microonda móvil. Entonces, un cristiano se iba 3 meses en el minimog a lo más alto de la Sierra de las Ánimas y se quedaba en una carpa los 3 meses para que hubiera una microonda para repetir hasta Montevideo. ¿Estás jodiendo? No, A los claro. 3 meses lo bajaban. ¿En una carpa? Sí, en lo que había ahí, una carpa, No, Qué no, hermoso, la no sé por gente, qué. las cosas que ha hecho para Era lograr televisión. el avance, El ¿no? cameraman, las cámaras tenían 3 lentes y se cambiaban manualmente, giraban. Por eso el corte de cámara era para que cuando la cámara 2 cortara, el Para de la cambiar 1 tenía que tuviera la... cambiar. Y ¿Pero eso qué es? ¿Era el zoom? no, no tenían la capacidad de... 3 lentes diferentes, Por eso, ¿Para pero qué se usaba pero cada el lente? zoom, ¿qué por las era? distancias. Por eso, era lo que era el zoom ahora. Claro. Eso quise decir. Sí, Sí, sí. sí, Lo- o- Vos lo giraba y se acercaba. no, o con esa cámara tenías un plano más abierto o más cerrado. Claro. No te puedo creer. Sí, claro. Y las cámaras pesaban 100 kilos, 150 kilos. Era otro mundo. Y era todo a pulmón. Por eso el famoso tiracable. Porque tenía que ir... Si el cameraman, entre la fuerza de mover la cámara y de tirar el cable, era imposible. Miguel, ¿cuál Sí. fue el pico de rating mayor de estos 64 años? No tengo idea de los 64 años, pero en la época de Grande Pa y todo esa época, lo que fue el boom de Telefe acá se replicó muy fuerte. Y no podés medir los ratings porque estás hablando de una televisión con 3 canales que no tenían zapping y que cambiarse era un lío, ¿eh? Te tenías que parar, ir hasta el Era televisor, complicado. Clac, Sí. clac, clac. que la antena estuviera agarrando. Yo, bueno, recuerdo que Grande Pa en Argentina, 50 puntos de rating. Repito lo que dijo Miguel. Con Sin cable. pocos canales, sin cable, sin plataforma, sin control Sin remoto. zapping. El zapping Pero, el control remoto te invita a veces a hacer cosas que antes no hacías. sí, Mi papá era gerente de otro canal y yo durante muchos años me dijeron que el televisor de casa lo había comprado ese canal y que se veía solo uno. Me muero. No se rían. Es real. Es real. Me muero. ¿tendrían esas cláusulas como los gerentes de Coca-Cola y Pepsi? No. Mi papá por suerte está vivo, era muy fanático de eso. De ahí, él le vendía publicidad a una marca y si iba a un lugar y no había esa marca, se paraba y se iba. Bien. Y si había un reloj de Una la vez- otra marca y no había, y había de la otra, lo llamaba y le decía, mirá que en tal lugar pasa esto. O sea que una vez tuvimos una polémica acá en este programa hace muchos años. Sí. Que Ernesto Muniz era el productor, imagínate cuántos años, que surgió en las redes. O sea que alguien vieron salir de un supermercado con el carro lleno y ellos eran la cara o hacían el comercial de otro. ¿Sí? Entonces surgió la polémica, ¿no? Tiene uno que ser fiel a la marca, que lo contrataron para... Y ahí salió el tema de la exclusividad. Yo creo que aunque no tengas exclusividad, es un poco de sentido común. Mirá, uno de los grandes informativistas, relatores de Telenoche y de Canal fue Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo era la cara de una marca de cigarrillos. Ajá. Y fumaba Me otra. acuerdo, sí. Y fumaba era de la misma empresa, pero la competencia. Ajá. Y lo que hacían era que le hacían cajas de el que él fumaba, Y adentro estaban los otros. o sea, del que él publicitaba y adentro estaban los otros. Qué increíble. Omar le ofrecieron eso y no aceptó. No aceptó. A Omar le ofrecieron publicitar una marca Y y, nada él lo dijo, aceptó. pero yo no fumo esto. No, pero no importa, te ponemos no, yo no le voy a mentir a la gente, dijo. Omar es una de las personas fuera de este planeta que estuvo en este canal. Tremendo. Tremendo. Sí, no, una locura. Yo me acuerdo un día que había una niña, un niño, ¿no? Eso sí no me acuerdo, que necesitaba una operación y ahí lo estamos viendo. Y se paró delante de la cámara, capaz que vos estabas ese día. Y dijo, yo no puedo creer que en mi país un niño tenga problemas de salud por unos pesos. Tiene que haber alguien de los que están mirando, algún empresario, lo que sea, que ponga la plata. Y a los 15 minutos estaba el niño atendiéndose. El poder que tenía Omar, ¿no? El Qué poder, maravilla. sí. Omar tenía un poder muy grande. Que nunca supo que lo tuvo, que eso es Es lo verdad. Eso también es verdad.
Nunca supo, nunca se aprovechó de eso. Qué bueno. Y hubo shows de igual a igual o de lo que fuera, con el nombre que usara dentro acá del canal, cuando estuvo Benedetti, cuando no sé, Celia Cruz con Lágrimas Ríos, cosas que eran impensadas. Él cambió la televisión de Canal 4, pero cambió la televisión uruguaya. El que fuera más descontracturado, el que fumaba en cámara. Sí, sí. Cuando antes de hacer el libro, estaba revisando unos videos. Venía Semana de Turismo y estaba la predictora de turno de meteorología, que en esa época era una de las notas era ir a decir cómo iba a estar Semana de Turismo. Y estaba, ¿y cómo va a estar Semana de Turismo? Y Omar, y la señora, Omar, ¿cómo va a estar Semana de Turismo? Y la señora, y como al minuto se acuesta y dice, ¿le molesta si fumo? Sí. Tiró el cigarro y la mujer arrancó. No, Sí. no la tenía eso. Qué Bueno, tensión. también Omar creo que fue el primer conductor que empezó a conducir tomando mate. Tomando mate, sin traje, Que ahora todo el mundo toma mate conduciendo. sin traje. Sí, Manden sólidos. Sí, sí, totalmente. Qué increíble. Hay mucho. Isidro Cristiá, otro, por ejemplo. Otro que fue emblemático fue Isidro. Con Yo el otro día Doble estaba- o Nada con Sisi. Ahí va. Y las 4 del 4. Pará, ¿y no había un programa, Maltilandia o algo de eso? Maltilandia era para niños. Todos tenían un programa para niños. Pero era Isidro. Claro, era También. Isidro. Miguel Ángel Mansi, que en los arranques Miguel Ángel Mansi estaba muy consustanciado su imagen con el tango. Ah. Y tenía programa de tango y tenía un programa infantil. Cantando en familia. Muchos Frade y D'Angelo tenían programa de humor o de entretenimiento y programa infantil también. Todos tenían las dos caras. Maltilandia porque Isidro era jefe de relaciones públicas o de marketing, como sería, de Fábrica Nacional de Cerveza. Entonces, estaba la Malta, en ese momento era Malta Montevideana, que era la que auspiciaba. Miguel, Sí. y hablando un poco del presente del canal, ¿no? Porque, digamos, son 64 años, pasó de todo, pasaron momentos que fueron quiebres en la industria de la televisión, como decías esto de Omar, y hoy en día creo que el Canal 4 es pionero en el armado de formatos propios. Claro, es que estamos como volviendo a los principios, porque cuando arrancamos estábamos hablando que era todo en vivo porque no había más remedio. Después, cuando empezaron a aparecer los programas extranjeros, las series, la posibilidad del tape, se empezó a tener menos producción nacional. Y ahora, por la realidad de lo que son el cable, las redes y demás, se está volviendo al en vivo, que es lo que se destaca. Eso está buenísimo. Está Sí, buenísimo. incluso- Y cuando él me dijo, ¿cuál es una figura? Es imposible hablar de una dentro de Canal 4. Debe haber pasado 50, 60, Cristiá, Olivet, Víctor Hugo, D'Angelo, Spalter, Almada, Carballo. Claro. Si vas, pero después Giacosa, Arellano, Vilar, Mario Berti, digo, hay Diego Lama, hay en cada sectorcito o en cada tipo de programación hay algo. Horacio y Gabriela, que hablamos hoy. Horacio y Gabriela fue Una revolución. La Una revolución. anécdota de Horacio, cuando van al zoológico, Sí, tremenda. Lo pinta, ¿no? Y bueno, vamos al zoológico, vamos a avisar que vamos a ir al zoológico. Vamos a estar ahí, bueno, un rato con los que vayan. Y ellos fueron preparados con una camionetita para que vaya 30, 40 chiquilines. Dice que llegaron y había miles de niños esperándolos. Y recién ahí les cayó la ficha de la llegada del programa. Era una locura. totalmente. Una locura. Horacio. Totalmente. Pero y es- sí, sí. dime. No, sí. Hablando no puntualmente de Canal 4, de la industria. Hay un antes y un después en todo sentido. Comercialmente, en puesta al aire y todo lo demás. Del 2001-2002, ahí hay un quiebre ahí. Y bueno, la digitalización cambió el mundo en todo, no solo la televisión, cambió todo. Y la posibilidad. Hablábamos que no había archivo. Hoy debe haber sobrestock de archivos. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo, Sí. que yo creo achacárselo, si uso el sentido común, a las plataformas y a la cantidad de oferta que hay. Antes había marcas que hoy están, por ejemplo, en la televisión que no podían estar antes. ¿Y no?
Y no. Pero eso es claro porque los espacios son acotados. Al haber solo 3 canales, vos tenías X minutos de publicidad que podían salir. De hecho, en un momento otra cosa que hizo la dictadura fue a poner un tope de publicidad por hora. Eso existe todavía. Es más laxo. A veces se en ese respeta momento más. era más corto. En ese, Digamos, pero ahora es más accesible es publicitar. más accesible porque hay más competencia y hay otros medios. Y vos tenés que, como para sobrevivir, y está mal dicho sobrevivir, sino para continuar, no podés seguir con una tarifa si la gente se te está yendo por otros lados. Seguro. Eso te lo hace más accesible. También, y esto lo digo por experiencia vasta en mis trabajos personales, una llegada tenés con la televisión y otra con las redes sociales. A un público le llegás con las redes, a otro con la televisión, y si vos querés fijar una idea, si no pasaste por la televisión, seguís sin existir, aunque estés muy fuerte en redes. Te voy a hacer una pregunta que la respuesta me puede dejar muy mal por el resto del día. ¿La televisión abierta va a desaparecer? No. Dijeron lo mismo de la radio a partir de los 60 cuando aparecía la televisión. Tiene que aprender a convivir, eso sí. Tiene que ayornarse, tiene que tener programas en vivo, Bien. tiene que mostrar y sentir lo que siente la gente. También esa televisión que a veces en un momento se fue como a un nivel que no era el de la gente cuando vos sentís que lo que estás viendo sos vos, lo seguís viendo. Si no, algo contigo no puede estar 15 años. Miguel, gracias. Por favor, Siempre es feliz un placer cumpleaños. charlar. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta el Muchas viernes gracias. ¿Qué? están las inscripciones de los premios Graffiti 23 Ah, edición. dale, vos estás con eso, obvio, como Sí, siempre. como siempre. Hasta el viernes los grupos pueden... Inscribirse. Ya van 2.000, empezamos a llegar a las 3.000 inscripciones. Bien, Y bueno, hasta el viernes. Y los grupos saben cómo. sí, en la página de los premios es gratuito y los esperamos. Divino. Señor Miguel Olivencia, Gracias, el Miguel. aplauso Muy bueno. grande. Gracias a ustedes. Lo despedimos. Llama al 0900, dale. Llama al 0, no había esto antes. No se sorteaba nada en televisión. Bueno, sí. ¿Quién sorteó sí. primero y qué? No, ¿quién no sé, pero los programas de entretenimiento, todos mandabas premio. cartas. Las cartas. Tenías que llevar la carta al Ay, canal. es verdad. Seguro, Y tenés los razón. tenían en grandes, terminaban Piscinas. poniendo piscinas, Piscinas. porque iban acumulando. Qué gracioso. Sí, ¿Te acordás cómo se regalaban ceros kilos? Bueno, chao Miguel. apartamentos. Apartamento. Claro. Hay una anécdota maravillosa, perdón, hay una anécdota maravillosa de un programa. Se siente de vuelta. ¿Te acordás? No hace mucho eso no hace mucho. Me apareció un programa en el 10, ¿te acordás? Me apareció un programa en Canal 10, que era Sí. con Pamela David y el Piñe. Ah, claro. Y en el primer programa eran miles de pelotitas así que caían en una piscina. Vos tenías que encontrar una, había un apartamento. El primer programa lo vacunan. ¿Te acordás Listo. de eso? La ley de las probabilidades. No, es tremendo, no, bueno, está. Me acuerdo como anécdota, yo lo estaba Qué mirando. tremendo. Capaz Lo que eran miraba todas porque con yo el no estaba aparta- acá, por eso. Capaz que eran todas con apartamento y la gracia era darle manija al programa. Oh, interesante la Esas estrategia. cosas se hacen en televisión. No. Sí. Mira, hay dos cosas y ya me voy. Dale. Una, mentira que la televisión tiene que educar. La que educa es la familia en la casa. La televisión tiene que entretener. Bien. Y mentira cuando dicen, no, porque hizo tal trampa en tal programa. Es televisión. Ya sabemos que es ficción. Magia. Es entretenimiento. Es entretenimiento. Y te lo hacen para que te entretengas más, no para beneficiar a alguien o para cambiar algo. Es para que tenga mejor resultado, nada más. Pero tenés que verlo sabiendo que es así. Sí, Si obvio. malinterpretás lo que ves, es un problema tuyo. ¿Entendiste? Tremendo. Miguel, Para vos. Quiera que lo agarre, que lo agarre. Al que le quepa el sayo. Muy bien.